Entró a la clínica sujetándose el pecho, luchando por respirar, y nadie se movió. Ni la recepcionista, ni la enfermera, ni siquiera el médico, que lo miró por un segundo y luego apartó la vista, como si no existiera. Durante 72 años, el señor Harris había sobrevivido a todo lo que la vida le lanzó, pero nunca imaginó que las personas entrenadas para salvar vidas decidirían ignorar la suya. Mientras su respiración se debilitaba, el personal susurraba detrás del mostrador, no sobre sus síntomas, no sobre su dolor, sino sobre él, su piel, su seguro, su actitud. Y en ese momento, una verdad aterradora quedó clara. A veces, lo más peligroso en un hospital no es la enfermedad, es el prejuicio. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que historias como esta lleguen a quienes necesitan escucharlas. El señor Harris no se suponía que estuviera solo esa mañana. Su hija le había suplicado que la dejara llevarlo a su cita, pero él no quería molestar a nadie. Había vivido en ese vecindario durante décadas, había visto cómo cambiaba, cómo la gente iba y venía, y confiaba en la pequeña clínica comunitaria de la esquina. «Allí me conocen», dijo con una sonrisa cansada. «Estaré bien». El dolor comenzó como una presión lenta en el pecho mientras preparaba el desayuno. Para cuando cerró la puerta de su casa, ya se había extendido por su brazo izquierdo, una advertencia que había esperado no volver a sentir nunca. Aún así, creyó que en cuanto llegara a la clínica, alguien lo ayudaría rápidamente. Así se suponía que funcionaba la atención médica. Llegas con dolor y las personas entrenadas para sanar dan un paso al frente. Pero en el momento en que entró, algo no estaba bien. La sala de espera estaba en silencio, y aún así nadie lo reconoció. Los ojos de la recepcionista recorrieron su rostro, luego su chaqueta gastada y finalmente la vieja tarjeta de seguro en su mano. Su expresión se tensó, no por preocupación, sino por juicio. «Tome asiento», dijo con frialdad, sin molestarse en preguntar qué le ocurría. El señor Harris intentó mantenerse tranquilo. Se sentó, apretando el pecho, diciéndose que quizás solo estaban ocupados, que en cualquier momento llamarían su nombre. Pero pasaron los minutos, y luego más minutos. La enfermera salió, lo miró y apartó la vista de inmediato. Después apareció un médico, y el señor Harris vio algo inquietante en sus ojos. No preocupación, sino molestia. A medida que la presión en su pecho se hacía más intensa, empezó a preguntarse si había cometido un error al venir solo, si había confiado en las personas equivocadas. Y por primera vez esa mañana, un pensamiento pequeño pero aterrador cruzó su mente. ¿Y si no quieren ayudarme? Los minutos se alargaron hasta sentirse como horas. Cada segundo apretaba más el dolor en el pecho del señor Harris, transformándolo de una presión sorda en algo más agudo, algo que parecía abrirse paso a través de sus costillas. Intentó moverse en la silla, inclinarse hacia adelante, recostarse hacia atrás. Nada lo aliviaba. Al otro lado de la sala, la recepcionista susurró algo a la enfermera. Ambas le lanzaban miradas rápidas, incómodas. Sus ojos nunca se suavizaron. Sus expresiones nunca cambiaron. Eran la mirada que se le da a una molestia, no a un ser humano sufriendo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, el señor Harris se puso de pie y caminó lentamente hasta el mostrador. Su voz temblaba cuando habló. «Señorita, tengo dolor en el pecho. Yo necesito ayuda». No gritaba, no era agresivo. Su tono era educado, casi suplicante. El tono de alguien que sabe que se le están acabando las fuerzas. La recepcionista no se inmutó, no mostró alarma alguna, solo golpeó el bolígrafo contra el mostrador, suspiró exageradamente y dijo: «Señor, tenemos procedimientos, tiene que esperar su turno como todos los demás». Él miró la sala de espera vacía. «Pero no hay nadie más», susurró. Ella ignoró el comentario. «Lo atenderemos cuando podamos». En ese momento, la enfermera dio un paso al frente, con los brazos cruzados fuertemente. «Tiene que calmarse. Levantar la voz no hará que vayamos más rápido». Él no estaba levantando la voz, apenas podía respirar.
Antes de poder responder, un dolor repentino y punzante le atravesó el pecho. Sus rodillas cedieron y se aferró al borde del mostrador para no caer. En lugar de ayudarlo, la enfermera dio un paso atrás instintivamente. Su frase se tensó, no por miedo a una emergencia médica, sino por una incomodidad fría e inconfundible. Era la expresión que decía, no quiero lidiar contigo. Justo en ese momento, una joven interna salió desde el fondo. De inmediato notó que algo no estaba bien. «Señor, ¿se encuentra bien? Se ve muy pálido», dijo dando un paso cauteloso hacia adelante. Antes de que pudiera alcanzarlo, la enfermera la sujetó del brazo. «Está exagerando. Hace esto cada vez que viene», dijo en voz alta, aunque era completamente falso. La interna dudó, mirando de la enfermera al anciano que temblaba de dolor. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese momento, el médico finalmente entró al vestíbulo, hojeando una carpeta, sin siquiera levantar la mirada. «¿Y ahora cuál es el problema?», preguntó, con un tono más molesto que preocupado. La recepcionista señaló a Mr. Harris con desgano. «Dice que tiene dolor en el pecho, pero no está cooperando». Mr. Harris reunió fuerzas para hablar. «Por favor, duele. Creo que es grave». El médico por fin levantó la vista, pero la expresión en su rostro no era preocupación, sino sospecha. «¿Otra vez un problema con el seguro?», preguntó al personal. «No hay cobertura válida en el sistema», respondió rápidamente la recepcionista, aunque ni siquiera había revisado bien. «Él dice que el sistema debe estar mal». El médico exhaló con brusquedad. «Señor, no podemos atenderlo sin una verificación adecuada de seguro. Tendrá que esperar». «¿Esperar?», susurró Mr. Harris agarrándose al mostrador. «No creo que tenga tiempo para esperar». Pero el médico ya se había dado la espalda. La interna lo intentó de nuevo, esta vez con la voz más firme. «Doctor, está sudando, se agarra el pecho, su respiración está comprometida. Esto podría ser cardíaco». «Dije que espere», cortó el médico. «No se meta, seguimos el protocolo». La palabra protocolo cayó como una bofetada, porque en el fondo todos en esa sala entendían la verdad. Si Mr. Harris fuera otra persona, alguien más joven, más rico o simplemente de piel más clara, el protocolo habría desaparecido mágicamente, reemplazado por atención urgente y acción inmediata. Otra ola de dolor lo atravesó. Su visión se oscureció en los bordes, retrocedió tambaleándose y cayó en una silla luchando solo por mantenerse consciente. Y aún así, nadie se movió, ni el médico, ni la enfermera, ni la recepcionista. Solo la interna permanecía inmóvil, con el horror creciendo en sus ojos al darse cuenta de que no solo estaba presenciando negligencia médica, estaba viendo cómo el prejuicio decidía quién merecía vivir y quién no. La habitación giraba a su alrededor mientras el señor Harris intentaba controlar su respiración, pero el dolor ya no era algo contra lo que pudiera luchar. Se había apoderado de todo su cuerpo. Sus manos temblaban, su piel se tornó gris. Sabía que algo estaba terriblemente mal, y aún así, las personas a su alrededor, personas entrenadas para reconocer cada señal de alerta, actuaban como si nada urgente estuviera ocurriendo. Y entonces sucedió, tan rápido que ya nadie pudo negarlo. Los ojos del señor Harris se pusieron en blanco, sus piernas cedieron, y cayó al duro suelo de la clínica con un golpe seco que resonó en el vestíbulo silencioso. La interna gritó y corrió hacia él, cayendo de rodillas. «No responde, necesita ayuda, ahora», gritó. Pero el médico no corrió, no se arrodilló, ni siquiera dio un solo paso con urgencia. Solo se quedó allí, con la irritación marcada en el rostro. «No conocemos su historial médico», murmuró. «Podría estar fingiendo. Tenemos que seguir el protocolo». La interna lo miró incrédula. «No está respirando. Esto es un paro cardíaco. Tenemos que iniciar RCP y llamar a emergencias». Por primera vez, la ira atravesó el miedo de la interna. «¿Habla en serio? Es un ser humano», gritó, con la voz temblorosa. Colocó sus manos sobre el pecho de Mr. Harris y empezó la RCP por su cuenta, con lágrimas acumuladas en sus ojos.
Alguien llame a una ambulancia. Aún así, nadie se movió. Levantó la mirada, sin aliento y aterrada. Si muere, esto será responsabilidad de todos ustedes. Pero incluso mientras luchaba por su vida, el cuerpo de Mr. Harris permanecía inmóvil bajo sus manos. Y en ese momento, la verdad se volvió imposible de negar. Las personas destinadas a salvarlo lo habían abandonado mucho antes de que su corazón se detuviera. Cuando finalmente llegó la ambulancia, Mr. Harris llevaba lo que pareció una eternidad luchando por su vida en la sala de la clínica. La joven interna permaneció a su lado, negándose a soltarlo, mientras el resto del personal observaba desde la distancia con expresiones mezcladas de culpa, incomodidad y evasión. Los paramédicos actuaron con rapidez, brindándole por fin la atención que debió recibir desde el momento